El ser humano, en la actualidad, está conectado a todos los medios existentes. Pero la desinformación es nuestro pan de cada día. Pero existen momentos en los cuales esa conexión es cortada, donde la verdad se hace clara. A estos momentos se los denomina error de conexión. Bienvenidos a La Verdad Sin Filtro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy el Loco Alf y me encuentro junto a Maniac. Y esto es Error de conexión. Bueno, una semana más y estamos a punto de cerrar el mes de junio. Este mes se fue volando, mi querido Maniac. Bueno, fue un mes bastante ajetreado, tuvimos bastantes noticias muy importantes, muy interesantes que estuvimos recapitulando también en episodios anteriores y yo creo que es necesario que si no lo hayas escuchado, lo escuches. Y el día de hoy también tenemos unas sorpresas muy interesantes que vamos a gestar el día de hoy. Exactamente, pero tenemos que recordar a todos los que nos escuchan que estamos en Spotify, Radio Public, Google Podcast y otras aplicaciones que a continuación va a mencionar el querido Maniac. También estamos presentes en iTunes, en iVoox, en Softfeed y también en YouTube, así que tienen múltiples opciones para escucharnos y dejarnos también sus comentarios. Y eso es lo más importante. Hay una anécdota interesante, que en YouTube tenemos un comentario, pero en ruso. Sí, la verdad es muy intrigante qué realmente quiere decir, porque el traductor no nos ayuda, pero bueno, yo creo que es muy importante y estamos muy felices de tener una audiencia en diferentes partes del mundo, lo cual nos motiva a generar aún más contenido dentro de nuestras redes sociales y también dentro del podcast, hablar de temas un poquito ya que son bastante ignorados en nuestro lado, en nuestro continente específicamente, y buscar un poquito más allá de las cosas que realmente están sucediendo. Bueno, quiero mandar este aplauso a ese comentario. Amigo, amiga, gracias por escucharnos desde tan lejos. Y bueno, ahora vamos con las noticias rápidas. Esta semana, el gobernador de la ciudad de Chuquisaca, aquí en Bolivia, el señor Kisi, se niega a dar una disculpa por sus acciones en una fiesta del movimiento al socialismo donde manoseó a una mujer. Y aquí está el detalle más escandaloso de la situación, que incluso supera a lo que ya dije. El movimiento al socialismo y parte también del gabinete presidencial apoya a este sujeto. De hecho, piden de que no alarguemos la situación y que no lo tomemos como medida política en tiempo de elección. Y escuchen en palabras de ellos, no es para tanto. Y es muy interesante que estas palabras, bueno, de alguna forma en el movimiento al socialismo se ha demostrado a lo largo de ese tiempo que hay un presente machismo constante. Tanto lo que sería en la forma en que apoyan a personas y también las personas que han incurrido en delitos de feminicidio siguen siendo parte del gabinete actual. Pero me estás hablando del movimiento al socialismo que acaba de empezar, incluso la anterior semana, esta campaña por los derechos de la mujer y iniciar un plan junto con la defensoría para poder enseñar a los ciudadanos respecto a los feminicidios y toda la cosa. Sí, porque está contradiciéndose, es un hipócrita en todo sentido. Y bueno, lastimosamente es una realidad que estamos viviendo y es bastante graciosa hasta cierto punto porque no necesitan ayuda de nadie. Ellos solitos pueden llegar a hacerse campaña de desprestigio. Y yo creo que muchas cosas se les están saliendo de las manos. Y bueno, el día de hoy también hemos hablando un poquito del movimiento al socialismo. Como no podía faltar otra noticia más que está rondando en el ambiente de lo que es Bolivia. Pero bueno, yo creo que también hay que pasar a otras noticias breves. Sí, pero antes quiero puntualizar una cosa. Amigos míos, estamos empezando con noticias así partidarias, con momentos así polémicos, porque puede pasar en cualquier sociedad. Les digo,
Ha habido N casos de organizaciones que luchan por los derechos de la mujer, que luchan para que no hayan esas situaciones, pero al final y al cabo ellos también lo logran hacer. Entonces hay que velar nuestros propios intereses, hay que cuidar nuestros propios derechos y la responsabilidad parte de uno. ¿Está bien? Y bueno, empezamos con noticias partidarias porque este año es elección y aquí prácticamente en Bolivia e incluso en muchos países alrededor de Latinoamérica solo se vive elección en todas partes. Bueno, es también el calor del momento que a la mayor parte de las personas les motiva a hablar de estos temas. Pero bueno, también hay noticias positivas que están sucediendo alrededor del mundo. Y es el caso que realmente dentro de la comunidad de Salta en Argentina se ha revelado una pequeña breve entrevista en la que no se tiene detalles exhaustivos de cómo es el funcionamiento, pero se logró crear una moto que funciona en base a agua y sal. Y esto es muy importante porque el combustible ya está dejando de ser el tradicional. El combustible fósil está quedando atrás. Entonces, dentro de esta entrevista que se ha realizado, se veían muchos comentarios de las personas que tenían miedo por este joven inventor, porque pensaban que las grandes petroleras podrían estar detrás de él para matarlo. Este tipo de pánico que se tiene ante estas situaciones no es reciente, la vemos desde los años 80, ya reflejada en algunas de las grandes películas mexicanas, como en Cantinflas, donde supuestamente la invención del Carburex generaba un caos porque las personas y los grandes petroleros no querían tener eso. Entonces ya tenemos una imagen referencial de qué es lo que podría pasar con las grandes petroleras al verse técnicamente acorraladas por un nuevo combustible. Entonces, esta noticia todavía no se tiene muchos detalles, pero ya podemos alegrarnos que muchas personas ya están buscando otras soluciones adicionales como combustible, y esto nos puede beneficiar mucho, y el golpe que se está dando a nuestro ecosistema podría bajar y disminuir radicalmente. Todas las ideas hechas con amor y con dedicación pueden ayudar a miles de personas. Y bueno, yo quiero mandar un saludo muy afectuoso a este joven del Superior de Salta, ¿verdad? Sí. Del Superior de Salta, donde realizó esta actividad. Y bueno, también noticias rápidas tenemos que contar cosas que pasan alrededor de nuestro universo. La anterior semana, la NASA encontró dos objetos extraños. Primeramente, encontró una especie de choque, de impacto en la superficie marciana. Y después nos sorprendió de manera abismal al decirnos que puede haber probabilidad de que exista una estructura metálica en la luna. Y imagínense, no es algo pequeño, es de enormes dimensiones para poder verse desde la Tierra. Entonces, nos han dado mucho de qué hablar. Y la sociedad, sí, tal parece que ya le ha agarrado el hilo a esta nueva ola de investigadores del espacio, porque están dando su apoyo respecto a que se investiguen estos temas. Y bueno, es interesante cómo se ha venido gestionando durante los últimos meses toda esta situación, porque recordemos que ya habíamos hablado anteriormente del descubrimiento del agujero negro, y esto ha generado mucha especulación porque las personas ya estamos viendo que el universo es tan vasto, es tan grande y está lleno de misterios que nosotros estamos dispuestos a descubrir, pero al mismo tiempo estamos en una limitante muy grande en lo que es la tecnología. Si bien ya podemos captar mejores imágenes, y ya no como se especulaba hace 20 años atrás, simplemente una pequeña fotografía nos servía para generar un montón de teorías que ninguna podía ser realmente comprobada. Y actualmente la tecnología nos está permitiendo poder ver y entender mucho de lo que está sucediendo en el espacio. Ahora se revelan casi realmente dos misterios, que descubrir una construcción técnicamente metálica dentro de la luna podría significar o bien que uno de los satélites que nosotros tenemos y que está orbitando nuestro planeta llegó hasta la luna e impactó y se quedaron restos ahí, o bien pueden entrar en teorías conspiranoicas en las que se puede decir que son alienígenas. Entonces tenemos dos extremos en los que no sabemos en cuál quedarnos. Las investigaciones van a continuar y yo creo que cuando tengamos los resultados más claros vamos a estar hablando obviamente en un programa completo. Bueno, esto es Error de Conexión y tenemos que pasar directamente a titulares. Gracias
por estar junto a nosotros. Y bueno, tenemos que empezar hablando acerca de el gran inventor del siglo XXI, Elon Musk. Elon Musk nos sorprende cada vez porque cada una de las inversiones, porque aparte de ser un excelente inversor, porque se ha caracterizado por eso, porque las inversiones que realiza son muy arriesgadas y muy inteligentes, muchas veces ha tenido muchos éxitos en las que podemos resaltar lo que anteriormente él diseñó junto con algunos colegas, lo que sería PayPal, y también lo que actualmente es SpaceX y Tesla Motors. Tesla Motors es una compañía dedicada completamente a la creación y también diseño de autos eléctricos. Pero no cualquiera, sino prácticamente hoy en día es sinónimo de calidad y de gran aporte a lo que refiere al cuidado del ecosistema y del cambio climático. Pero el detalle es el siguiente. Esta semana el señor Elon Musk sorprendió al mundo liberando las patentes y los diseños de sus autos para que compañías más pequeñas o incluso pequeños inversores individuales puedan realizar sus propios diseños basándose en los de Tesla Motors. Y claro que sí, este aporte a lo que sería la comunidad científica de desarrolladores tecnológicos y automotrices, entonces está generando un impacto bastante positivo en todo el mundo, porque tomando en cuenta que los automóviles Tesla, que hasta ahora no se ha podido generar una gran cantidad de los mismos por los costes que implican realizarlos y al mismo tiempo por el diseño tan exclusivo que tenía, entonces tenía un precio considerablemente alto. Entonces, si mal no recuerdo, el año pasado se realizó una subasta de uno de estos autos que supuestamente al ser subastado y al ser comprado había cubierto gran parte de las pérdidas económicas que había tenido Tesla, porque sigue desarrollando la tecnología pero no se concentra en la producción, y esto había representado un problema interno para la empresa, y con simplemente la venta de un auto habían podido subsanar gran parte de estas pérdidas. Entonces imagínate el costo que tienen cada uno de estos automóviles, pero al mismo tiempo es un buen y correcto aporte, yo creo, que a la tecnología a nivel mundial, porque inicialmente lo que podemos reconocer es que al liberar las patentes, muchas empresas pequeñas, grandes, todas van a poder disponer de lo que serían automóviles más rápidos y eléctricos, que sean de menor impacto con nuestro medio ambiente. Y bueno, seguimos con el acontecer y ahora nos toca entrar a especulación. Mucho se ha hablado acerca del ataque del 11 de septiembre del 2001, el estallido y también el derrumbe del World Trade Center, las dos torres gemelas, pero poco se ha dado de investigación respecto a estas situaciones. Por ejemplo, se encuentra circulando en la red varias teorías que congregan una sola idea de que esta explosión fue realizada por el mismo gobierno. Y es muy interesante cómo se ha gestado esta teoría conspiranoica, porque se la tiene que denominar así, en donde varios tanto arquitectos como ingenieros, investigadores que son de parte de lo que sería Europa, Alemania, un poco de lo que es Francia, han dado declaraciones y han participado incluso en documentales que lastimosamente no han llegado a América como tal, por obviamente limitaciones y restricciones que se ponen. A través de internet las hemos podido conocer, pero se hablan de que supuestamente la explosión, lo que pasó en el World Trade Center fue una demolición controlada, porque analizando las mismas filmaciones que se tienen, los mismos datos, no se encuentra un patrón coherente en el que un impacto de avión haya podido generar tan grande daño, tomando en cuenta que era una estructura basada en la nueva tecnología, que era construcciones a base de acero, y esto ha generado un caos colectivo en las personas que creen en esta teoría, porque ahora más que nunca están sustentando que esta puede ser que sea correcta. Y bueno, vamos a hablar de detalle más adelante. Exactamente. Y bueno, volvemos a Bolivia, porque esta semana se hizo noticia respecto al presidente Evo Morales y al ministro Romero. ¿Por qué? Porque la Ejecutiva Principal de Derechos Humanos, parte de la ONU, denuncia que Bolivia sufre por una especie de perseguimiento y ataque a los derechos humanos en su sociedad.
Bueno, la persecución que se está realizando dentro de la sociedad boliviana, una persecución política, ya había venido siendo denunciada desde principios del gobierno actual, porque se la consideraba y se la considera hasta hoy en día lo que sería una cacería de brujas, en la que si es que te muestras en contra del partido oficialista o demuestras que tienes una gran influencia dentro de la población y al mismo tiempo estás en contra de del movimiento al socialismo, obligadamente te van a poner cargos, o sea, inventados muchas veces, porque hay personas que ni siquiera han accedido a un puesto público, que tienen casos por malversación de fondos públicos. Entonces es medio incoherente muchas de las acusaciones que se están realizando últimamente. Pero lo más preocupante es que los derechos y libertades dentro de Bolivia se ven vulneradas, cosa que actualmente ya se ha visto denotada por los mismos asesores de los derechos humanos en Bolivia, y esto está representando una mala imagen internacional, pero también una realidad, porque no podemos tapar el sol. Exactamente, pero dando un poco de resumen a esta nota, esto nace a raíz de que la anterior semana fue lanzado la lista oficial de países donde se vulneran los derechos humanos en cualquier índole. ¿Y qué creen? Bolivia está ahí. Y es muy interesante cómo hemos venido arrastrando esta situación durante ya años, donde realmente la justicia y muchas de las libertades que tendríamos que gozar de forma explícita y abierta, no las tenemos. Nos vemos limitados por incluso miedo que se tiene tanto a instancias gubernamentales que pueden ser la policía, como el partido de gobierno actual, como la misma adquisición constante que tiene el gobierno de empresas privadas para convertirlas en pública, entonces generando fuentes de desempleo solamente por no ser afín al partido de gobierno. Entonces esto está generando un caos en la población al mismo tiempo, y que la población misma no se sienta segura. Y más allá de eso, ya habíamos hablado de los policías en un capítulo anterior, pero actualmente tenemos que centrarnos en el gobierno, y eso será el tema que estaremos también hablando el día de hoy. Y pasando a otra nota, que es algo aún más preocupante y que dará título al programa del día de hoy, son las nuevas estafas y fraudes multinivel que están emergiendo una vez más en todo lo que sería América Latina. Y vamos a hablar a detalle de estos diferentes tipos de fraude, porque no solamente existe uno, lastimosamente existen varios. Vamos a estar tratando de desenmascarar cada uno de ellos y darte a conocer cómo funcionan, qué estrategias tienen y qué están buscando. Más que todo, obviamente, es la estafa a querer recursos de forma fácil, pero hay que saber cuidarnos, hay que conocerlos también para poder presentar y advertir a nuestro entorno más cercano para que evite hacer este tipo de inversiones. Bueno, un hecho que nos dio pie para poder investigar y también para poder reflexionar respecto a este tema fue que esta semana el canal de televisión peruano Panamérica TV lanzó una especie de reportaje hablando de la compañía Interamerican Travel, una compañía que usaba unos métodos de manipulación y también de chantaje hasta tal punto de que se lo puede considerar completamente criminal. Y se han denominado técnicas en las que, bajo miedo y presión, y muchas veces en un ambiente engañoso, muchas personas han accedido a firmar contratos en los que literalmente se les ha robado cantidades significativas de dinero, y esto de alguna forma representa un temor constante para las personas. Y tomando en cuenta que nosotros nos encontramos en Bolivia, país vecino del hermano país de Perú, puede ser que estas empresas tarde o temprano ya lleguen o incluso ya estén operando y nosotros desconozcamos. Entonces esto más que todo es una advertencia, porque en América Latina los movimientos se gestan al mismo tiempo. Entonces puede ser que esté pasando actualmente en Perú y al mismo tiempo ya se tiene conocimiento que está pasando en Ecuador, en Colombia también y en Honduras. Entonces este tipo de artimañas y estafas se gestionan al mismo tiempo. Entonces es mejor advertir a tiempo si es que no las conocías o si es que alguien te está invitando a una de ellas, para que tomes cartas en el asunto. Y bueno, antes de entrar directamente al tema, quiero decir a todos los amigos que dicen: pero yo ya me la conozco, ya sé el juego, no caigo en eso. Amigo, escucha bien este podcast porque es una revolución incluso en lo que refiere a estafas. Bueno, esto es Error de Conexión.
Gracias por estar con nosotros y enseguida pasamos con el orden de las noticias y después con el platillo principal. Quédate conectado, no te separes de nosotros. De que la gloria de los héroes bien vale lo que la guerra pudiera echar a Gracias por seguir con error de conexión. Y bueno, tenemos que empezar con el desglose de las noticias de esta semana. Empezamos con el señor Elon Musk. Pero para comenzar, Maniac, ¿quién es Elon Musk? Bueno, al parecer yo voy a tener que dar la noticia de quién es este sujeto que prácticamente ha revolucionado la industria alrededor de todo el mundo. Elon Musk es uno de los inventores más importantes en la actualidad. Es dueño de empresas muy grandes que refieren también al cuidado del planeta Tierra, tales como Espacio X, Tesla Motors y mucho más. Pero empezando primero con Tesla Motors, esta empresa se dedica principalmente a la creación de autos eléctricos. Y en un mensaje sorpresivo, impresionando no solamente en redes sociales, sino prácticamente a toda la sociedad americana e internacional, el señor Musk acaba de liberar las patentes de sus diseños de sus autos para que empresas pequeñas o incluso pequeños inventores realicen sus autos eléctricos basándose en los diseños del señor Musk. Es interesante cómo se están gestionando durante los últimos años estas licencias de código abierto, como se las conoce también en el mundo tecnológico, como por ejemplo es el caso del sistema operativo de Android, donde hay gran parte del sistema operativo que es de código abierto, cualquier programador puede acceder a ellos. Entonces las patentes exclusivas han cambiado. Volviendo, digamos, históricamente al tema de las patentes, podemos recordar que Tesla era una de las personas y defensoras de que no existan las patentes, tomando en cuenta de que en su situación y hasta la actualidad vemos que hay un aprovechamiento excesivo con lo que serían las patentes, donde empresas literalmente ahogan a muchas empresas solamente por este simple hecho. Incluso él lo vivió en carne propia cuando se opuso a las ideas del señor Thomas Alva Edison. Recuerden que cuando estaban a punto de iluminar la ciudad de Nueva York en ese verano, el detalle fue que pusieron a Tesla y a Thomas, y Tesla dijo que esto no tenía que ser privatizado, la electricidad le pertenecía a todos, pero Edison no lo quiso así, y actualmente vivimos con la historia que estamos. Entonces, a partir de lo que sería la bombilla eléctrica, que técnicamente se dice que pertenece a Edison, y la verdad es que fue una de las patentes que él registró, pero que no necesariamente él inventó. Entonces, actualmente ya se dan datos fehacientes en los que se conoce que Thomas Alva Edison era el que registraba y compraba inventos y los patentaba para su propio beneficio. Entonces él como inventor no era tan bueno como inversionista, como se lo podría considerar en la actualidad. Entonces este cambio ha generado que muchas personas, por ejemplo en el pasado, Tesla haya sido uno de los promotores de que no existan las patentes para que todas las personas tengan un acceso gratuito y seguro a esto. Entonces esto es bastante positivo y actualmente está siguiendo este ejemplo el señor Elon Musk, ya que con su empresa Tesla Motors, que es en honor obviamente al inventor Tesla, quiere gestionar este mismo impacto dentro de nuestra sociedad. Y bueno, tenemos que hablar un poquito de Tesla Motors, porque durante los últimos años ha sido una de las compañías que principalmente se la consideraba hasta cierto punto fantasma, porque estaba buscando inversores que apliquen a esta empresa, y al mismo tiempo no tenían hasta ese momento ningún auto presentado. Solamente se tenían indagaciones de lo que era posiblemente el auto que querían presentar, de qué características tendría, y decían que se estaba desarrollando la tecnología. Y muchas personas decidieron invertir en la misma solamente por la presencia del señor Elon Musk, porque él les daba la seguridad de que este invento no iba a ser una estafa, de que era algo que realmente se estaba buscando trabajar, y durante bastantes años se quedaba en un limbo.
donde dentro de las personas que estaban buscando tecnología o invertir en la misma, conocían que Tesla Motors era una opción más, pero al mismo tiempo no se tenía nada físico. Posterior a esto, Tesla Motors, ya con una central operativa ya funcionando al 100%, empezó a desarrollar de forma ya práctica todo lo que sería el motor y el diseño de estos automóviles, que como principal objetivo tenían desarrollar un auto con las capacidades de un auto de lujo en lo que se refiere a caballos de fuerza y la velocidad que puede tener, pero que sea eléctrico. Y esto hasta la fecha había sido muy complicado de realizar, tomando en cuenta que la mayor parte de los autos eléctricos que existen en el mundo tienen una velocidad bastante mínima y son solamente para ser transitados dentro de urbes y pequeños tramos, porque tampoco su batería tiene una muy extensa duración. Entonces estos plus que tenía el invento que estaba presentando, esta propuesta de proyecto que presentaba Tesla Motors, era muy llamativo. Entonces se ha venido desarrollando durante bastantes años lo que sería cómo se iba a realizar este auto, hasta que hace 2 años ya se presentó que se estaban ya produciendo los autos. Ahora, el problema principal era que la producción de estos autos no era masiva. A diferencia de lo que muchos inversores creían, era que Tesla Motors iba a gestionar una amalgama inmensa de la producción de automóviles que iba a impactar a todo el mundo. Pero el señor Elon Musk decidió ir de a poco para presentar un producto final muy bien hecho, muy bien realizado, y para posterior a esto, de acuerdo a esto, generar recién una producción masiva. Entonces el tiempo ha ido pasando, se ha ido gestionando todo esto y ya se ha presentado lo que serían los primeros autos eléctricos de Tesla Motors, donde se ha visto que tienen una gran e increíble capacidad, pero al mismo tiempo su costo es bastante elevado. Dentro de la producción inicial que se ha realizado de estos autos, más de uno se ha subastado a precios exorbitantes, y estas subastas han ayudado a compensar las pérdidas que habían tenido la empresa Tesla Motors durante todos los últimos años, gracias a la limitada producción que han tenido. Entonces vemos que si bien estos autos parecen ser bastante eficientes, bastante efectivos, al mismo tiempo el coste de producción no lo permite hacerlo de forma masiva. Entonces yo creo que ha tomado una muy sabia decisión al permitir que muchas otras personas, y con más cerebros a cargo de este invento, yo creo que van a encontrar una solución más adecuada en la que sí se pueda realizar una producción masiva de estos automóviles que no van a causar un impacto real dentro de nuestro medio ambiente. Y tomando en cuenta que el señor Elon Musk también, dentro del diseño y de toda la materia prima que se utiliza para estos, se busca que sean materiales que puedan ser o bien reciclables y que de alguna forma se puedan llegar a restaurar también. Y ese es uno de los beneficios que tienen los autos de Tesla Motors. Entonces, que tienen una garantía en la cual puedes llevar a su servicio técnico y ellos te la van a componer por completo. Y este sería uno de los principales beneficios que tiene, a diferencia de las diferentes automotrices alrededor del mundo. Cuando uno de sus sistemas en específico llega a fallar, entonces literalmente el auto deja de funcionar. Entonces esto es lo que te ofrece Tesla Motors, y es muy importante reconocer que este es un aporte para la comunidad tecnológica y científica de todo el mundo. No, pero también es un gran paso para la evolución de lo que se refiere a la realización de autos. ¿Por qué? Porque si las patentes son liberadas, obviamente muchas empresas van a tomar los mismos diseños y van a realizar sus propios vehículos. Esto va a aumentar de por sí el mercado de autos eléctricos, teniendo diferentes opciones, porque hasta ese momento nadie quería comprar o hacer autos eléctricos por lo caro que valían, por lo caro que costaban hacerlos, con esos diseños que están inspirados obligadamente en el uso y también de materiales que pueden llegar a ser incluso de bajo coste y también de buena calidad. Obviamente varios van a intentarlo. Yo creo que el señor Elon Musk lo está tomando... Bueno, yo quiero decir que Tesla Motors lo está tomando por dos lados. Uno, el impacto no se va a realizar solamente con una empresa como es Tesla Motors. Hemos visto que al comienzo ha fracasado, incluso llegando a subastar sus autos, como tú dijiste. Entonces, si el impacto se hace no solamente por una empresa o por un pequeño límite de ella, sino por varias empresas o incluso por personas individuales, el impacto va a ser profundo y
sería prácticamente marcar una nueva tendencia en lo que refiere a autos eléctricos. Y sí, ya habíamos hablado anteriormente del problema del parque automotor que existe en el mundo. Sobre todo nos hemos centrado en Latinoamérica. Entonces yo creo que esto sería muy beneficioso, porque tomando en cuenta que cada vez todo se está urbanizando más, las áreas rurales, entonces queramos o no, no podemos detener que la producción de autos va a seguir manteniéndose a flote por lo menos unos 20 años más. Entonces, si durante los próximos 20 años las personas llegan a adquirir ya no autos que funcionen con lo que serían gasolina, diésel o alguno de estos hidrocarburos y funcionen de forma autónoma con energía eléctrica, gestionaríamos un genial y un excelente futuro para lo que sería la humanidad entera, no solamente para limitarnos a sectores específicos, y esto es de gran ayuda. Y yo creo que también hay que hablar un poco de su proyecto, que es SpaceX, donde él está buscando que las personas lleguen a colonizar Marte, y es uno de los proyectos más ambiciosos que se tiene hasta ahora conocimiento, donde se planea en los próximos años llevar una tripulación viva hasta Marte. Muchas personas están contrariadas con esta situación, porque la colonización del espacio se ha mostrado que es una de sus prioridades esenciales, y al mismo tiempo el cuidado de nuestro medio ambiente. Entonces hay personas que tienen un sentimiento en contra de Elon Musk, porque al mismo tiempo desarrolla tecnología para cuidar nuestro medio ambiente, pero al mismo tiempo él se quiere ir de nuestro planeta. Y es bastante curioso este tipo de recursos que se quieren dar, pero él ha demostrado que su investigación es más hacia fines científicos para la humanidad y que no busca lucrar con ella. Bueno, yo diría que también hay un mensaje detrás de todo esto, porque recordemos lo que pasó con Android, porque tú dices tiene licencia abierta, ¿verdad? Cuando Android empezó a lanzar esto de licencia abierta y varias personas empezaron a copiar el modelo de sistema que era empezaron a realizar sus propias versiones. Y Android como lo superó, lanzando el doble de lo mejor que ya tenía. Entonces, esto puede lanzar también un mercado más abierto en lo que refiere a autos eléctricos, pero al final la empresa de Elon Musk siempre se va a mostrar como la delantera. Claro. Es prácticamente para mostrar la competencia y después a la elección prioritaria, algo así. Claro, entonces, pero yo creo que más allá de que de alguna forma se haya mostrado, porque literalmente es una de las empresas que está mejor consolidada dentro del área de los autos eléctricos, porque si bien hay muchas, pero no tenían la tecnología suficiente o las funcionalidades necesarias para funcionar en las urbes y ciudades tan complicadas que ahora existen. Pero gracias a esta liberación de patentes va a ayudar bastante. Yo creo que hay que verle más el lado positivo, porque realmente tiene un lado positivo. Tiene un lado positivo y no es algo que nos estamos inventando ni para hacerte sentir mejor. Simplemente es algo que podemos notar y está muy claro. Bueno, quiero felicitar al señor Elon Musk por esta decisión, que de una u otra forma va a inspirar a varias personas. Y bueno, tú deja que abajo en los comentarios si el señor Elon Musk te inspiró y cómo tú haces para cuidar nuestro planeta en este estado en el que está. Y bueno, ahora sí vamos a entrar a conspiración completamente. 11 de septiembre de 2001, un avión secuestrado por la fuerza terrorista Al Qaeda choca con el frontis de uno de los edificios del World Trade Center. Este impacto es tan fuerte que parte de este rompe el edificio que está al lado. Conocidas como las Torres Gemelas, impactaron en el suelo de Nueva York, causando en sí mismo un sismo de tal escala que se sintió en toda la ciudad. Pasaron más de 70 días continuos sin descansar en periodos de rescate e incluso meses de restauración de residuos. Una epopeya y una de las cicatrices más duras imposibles de sanar en la sociedad americana que estamos viendo hoy en día. Bueno, yo creo que esta ha ocasionado, para empezar, muchos acontecimientos geopolíticos a nivel internacional que no han sido nada agradables. Han aumentado muchas tasas de lo que sería la xenofobia también. Ha generado caos en general. Y bueno, lo que sale a flote durante los últimos años ha sido una teoría muy interesante, que más allá de ser una teoría conspiranoica y hasta ahora no comprobada, pero tomando en cuenta que estamos hablando de Estados Unidos, podemos decirla en voz alta. Yo creo que Estados Unidos más de una vez nos ha dado teorías en las que muchas veces parecían muy alocadas, increíbles de creer hasta cierto punto, y al mismo tiempo que
podían ser reales y al final se llegaron a desmentir. Y vimos que realmente Estados Unidos tiene un poder de manipulación y control social bastante fuerte. Entonces esto nos permite hablar de este tema ya desde un punto conspiranoico, donde se cree, y más de lo que sería un arquitecto e ingeniero, llegan a la conclusión de que este ataque al World Trade Center ha sido una demolición controlada. Claro, varios vamos por el punto de que si las torres hubieran sufrido un accidente, este impacto tan profundo, no solamente la explosión se hubiera detonado en las cercanías de la séptima avenida de la octava, sino prácticamente hubiera destruido la ciudad. Estos edificios son enormes, de escalas que no tenemos ni idea, son rascacielos prácticamente. Y su sola caída hubiera causado una conmoción total que hubiera derrumbado de por sí parte de los pilares más importantes y una extensión gigantesca alrededor de Nueva York. Y bueno, tomando un poquito de la investigación que han realizado y el análisis que han hecho muchos expertos en este caso, si llegamos a revisar los videos y las fotografías de lo sucedido aquel día, vemos que las torres gemelas colapsaron interiormente. Y esto es muy insólito tomando en cuenta que en cualquier tipo de accidente, incluso en las mismas películas que muestra Hollywood, ningún edificio que tenga que sufrir un daño a un costado, impactado digamos, a un costado de su estructura, no se va a caer hacia el interior. Va a irse directamente, gracias a la fuerza de la gravedad, hacia algún costado. Y sería el costado que no ha sido impactado, obviamente, o sobre sí mismo si es que la explosión es lo suficientemente grande. Entonces vemos que de alguna forma también se dice que es porque los aviones que impactaron, porque fueron más de uno, el combustible que cargaban se había corroído dentro de la estructura de lo que sería el edificio, y esto había ocasionado una explosión mayor para que todo colapse interiormente. Pero esto aún así no está justificado. ¿Y por qué? Gracias a la tecnología que ha venido existiendo durante los últimos 50 años, se han empezado a generar estructuras y rascacielos donde su estructura está basada en construcciones de acero. Entonces, uno de los principales pilares y fundamentos de estos dos edificios eran hechos de acero. Entonces, tomando en cuenta que el acero tiene que estar en una gran temperatura para fundirse, no es coherente que lleguen a demolerse interiormente. Entonces no tiene mucho sentido si te lo pones a pensar, tomando en cuenta que tenía un pilar central que era bastante grande y tenía muchos pilares de soporte alrededor. Entonces, si alguien que nos está escuchando conoce un poco de lo que es arquitectura, sabe bien que este tipo de estructuras con un impacto no se iba a caer todo, simplemente una parte iba a ser dañada, porque este era uno de los edificios que estaba hecho para prevenir accidentes aéreos también, y también terremotos, temblores, y era uno de los de más alta tecnología hasta ese entonces. Entonces, tomando en cuenta estos datos, llegamos a la conclusión de que no es muy coherente que realmente haya llegado a demolerse casi por completo uno de los edificios más grandes, mejor estructurados por los mejores arquitectos de ese entonces, haya llegado a caer de esa forma. Y llegamos ya al punto que es conspiranoico. Bueno, entrando en lo conspiranoico, el gobierno del señor Bush, en lo que se habla de estas teorías, realizó esta explosión con profesionales dedicados a este ámbito para la destrucción de este edificio. Para la demolición controlada. Pero el detalle es lo siguiente: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué destruyó la vida de casi 11,000 personas? Bueno, muchos indican que fue por dos aspectos. El primero fue para invadir esta franja de Medio Oriente, parte de Afganistán, y prácticamente quedarse ahí alrededor de casi 10 años en lo que se llamó la Guerra del Golfo. Entonces, supuestamente se cree que ha sido una maniobra política que ha gestado el mismo gobierno de Estados Unidos para
justificar la invasión que posterior a esta se iba a generar, porque al tomar en cuenta y al tener un enemigo público como se lo ha considerado desde ese entonces a Al Qaeda, tenían el apoyo de la población en general para realizar un ataque. Entonces, tomando en cuenta que ya habíamos pasado de la Guerra Fría a una situación en la que se necesitaba excusas realmente fuertes para realizar una invasión militar, porque lastimosamente, digamos, durante la evolución de lo que ha sido Estados Unidos, siempre han buscado justificar cada uno de sus actos con el apoyo popular. La mayor parte no ha sido decisiones espontáneas o involucrados solamente porque el presidente decidió y quería que fuese así, sino tenía el apoyo de la población para justificar muchas matanzas y genocidios masivos que ha habido en diferentes partes del mundo. Entonces vemos que puede ser una posibilidad, aunque parece una teoría bastante loca, tomando en cuenta que un presidente decida dañar a su propio pueblo. No lo vemos tan alocado tomando en cuenta la cantidad de personas que han llegado a matar gracias a este acto. El detalle es el siguiente: ¿por qué Afganistán? ¿Por qué Medio Oriente? Recordemos que en ese lugar se encuentran las reservas de petróleo más grandes del mundo. Eso con un poco más diferente a Venezuela, pero este lugar todavía es yacimiento de este importante material que necesita la industria americana. Recordemos que prácticamente todo el parque industrial de Estados Unidos depende del petróleo, depende de este material. Y el detalle es que este ya estaba subiendo un precio por encima de los $100, imposibles de comprar para el mercado extranjero. Entonces muchos dicen de que esto fue hecho para poder regularizar los precios de exportación. Entonces hemos visto que también posterior a esto se ha realizado una caída espontánea del petróleo bastante agresiva. Entonces esto ha perjudicado a países como Venezuela, por ejemplo. Entonces vemos que hay una consecuencia de hechos que han sucedido a partir del momento de septiembre, que ha cambiado el curso de la historia, ya que también la xenofobia, que es otro tema muy importante, ha aumentado en Estados Unidos y es una llaga para muchas familias. Muchas familias que realmente tenían una persona trabajando dentro de las Torres Gemelas, que esto ha generado ese odio y desprecio por la comunidad de Medio Oriente. Muchos musulmanes que han sido incluso linchados públicamente y con el apoyo popular, solamente por tener rasgos que tienen que ver con el Medio Oriente y no necesariamente estaban vinculados con estas personas. Entonces esto ha aumentado la xenofobia de forma radical también, y ha habido el levantamiento de estos grupos neonazis también. También no solo se ha distribuido entre las personas de descendencia del Medio Oriente, descendencia árabe, sino también con las mismas personas que practicaban el Islam. Y hoy en día prácticamente cualquier persona que no es caucásica es perseguida allá en Estados Unidos. Incluso en las fronteras con México existe todavía la cacería de inmigrantes. Este miedo ha avanzado de parte de las personas que eran parte de este grupo de personas del Medio Oriente a prácticamente todo el mundo que no es caucásico. Pero es interesante también cómo se ha gestionado y un cambio en la regulación dentro de los aeropuertos. Y esto es algo que muchas personas no han notado, porque lastimosamente muchas hemos llegado al mundo en un momento donde ya había unos controles bastante exhaustivos en lo que serían los aeropuertos. Pero hay que reconocer que a partir de esta importante fecha en la destrucción de las Torres Gemelas, de entonces en adelante, para empezar, muchas líneas aéreas quebraron. Posterior a eso, la seguridad en aeropuertos se multiplicó porque la paranoia general en Estados Unidos era muy grande. Muchas de las personas tenían miedo de viajar en aviones por temor a ser parte de otra tripulación que iba a impactar contra alguna otra ciudad, algún otro edificio. Y esto no solamente se quedó en Estados Unidos, se contagió a nivel mundial. Y esto es lo más increíble, que un hecho que técnicamente podría ser aislado en la ciudad de Nueva York se tradujo a todo el mundo. Y esto ha generado que actualmente en gran parte del mundo hayan medidas de seguridad donde se revisan el equipaje. Hay una revisión exhaustiva de todos los elementos que puedes llevar dentro de tu maleta y prohibiciones también. Entonces todo esto, y también en códigos de seguridad dentro de los mismos
aviones donde no se pueden mencionar la palabra bomba en ningún momento por temor al pánico colectivo que puede esto gestionar. Entonces, ¿cómo cambió completamente la visión del mundo esta fecha? No, pero también va por otro lado, porque la misma persecución y cacería de Al Qaeda en Medio Oriente causó también la creación de ISIS. ¿Por qué razón? Hay varios estudiosos de la sociología que fueron a esta parte del mundo donde vieron que familias enteras que perdían familiares en esas cacerías, prácticamente en el ataque americano al pueblo de Afganistán. Estos niños fueron dedicados por los grupos más extremistas de la religión musulmana. Ellos prácticamente los adoptaron y los unieron en esta nueva consigna llamada Jihad, y prácticamente lo pusieron de tal manera que generaron un odio de tal forma que ya tiene Estados Unidos un nuevo enemigo actualmente. Y es interesante cómo el ISIS se ha venido formando y fortaleciendo a lo largo de los años. Pero lo peor de toda esta situación es que muchas personas están completamente desinformadas y consideran a que cualquier persona con ascendencia musulmana, árabe, tiene que ver con estos grupos. Entonces no es coherente a relacionar solamente por un hecho que técnicamente tenía que ser completamente aislado a toda una nación, a toda una población, a millones de personas que tienen rasgos similares en el tono de piel y en un lenguaje que comparten. Entonces no podemos llegar a extremos tan grandes solamente por un hecho aislado. Entonces eso es una reflexión también a lo largo del mundo y en su extensión completa, donde existe la xenofobia solamente por hechos aislados que no representan a toda una cultura, una comunidad, a toda una población. Simplemente fueron hechos por un grupo específico de personas que fue realizado. Y actualmente sí hemos visto el crecimiento de ISIS, pero hemos visto el crecimiento por eso, gracias al rencor que sienten contra los americanos, que han realizado matanzas y genocidios brutales en esas tierras. Bueno, ahora sí vamos con el segundo punto, que igual es alarmante. ¿Por qué razón? El señor George Bush realizó el estallido del World Trade Center para poder desarmar a la población en Estados Unidos. Recordemos que este país tiene una de las leyes principales, el portar armas por seguridad, para poder defender sus tierras, sus casas, en caso de que si alguien quiere lastimarlos. Bueno, esto estaba saliéndose mucho de control, de tal forma que prácticamente todos y una gran parte de la población americana ya tenían armas. Y obviamente el gobierno, al enterarse de tal situación, podría ponerse fácil en paranoia, decir que algún día va a haber un golpe de estado civil, ¿o no? Claro que sí, también una guerra civil es lo que se temía mucho en Estados Unidos, porque la situación económica no era muy positiva, estaban por atravesar una crisis bastante agresiva, y la crisis también creció gracias a esta situación, porque lastimosamente una de las potencias económicas a nivel mundial se vio afectada por el derrumbe de dos de sus emblemáticos edificios que representaban mucho de lo que era y se conoce actualmente como capitalismo. Entonces, al destruirse estas dos torres, ha generado que a nivel internacional se viera lo frágil que es el capitalismo al mismo tiempo, y una devaluación económica brutal en Estados Unidos que ha afectado al mundo entero. Entonces vemos que muchas cosas pueden estar relacionadas a este tema. Exactamente, también se vino lo que fue el cracking del 2008, donde personas prácticamente compraban sus casas, sus bienes a préstamo del banco, pero de tal manera que el banco se sobrellevó las cosas que ellos compraron. La posibilidad de poder pagar esos préstamos era tan abismal y los términos eran tan complicados que prácticamente el mismo banco, que es parte del Estado, se adueñó de sus bienes. Y esto puede causar, y causará, no se sabe cuándo, una paranoia colectiva. Entonces el poder que de alguna forma asumió el Estado gracias a esto también fue bastante fuerte. Entonces yo creo que no hay que despreciar este tipo de situaciones que han llevado al caos colectivo a nivel internacional, porque más allá de que las organizaciones centrales de tanto de derechos humanos como de respeto al medio ambiente como de tratados internacionales estén en Estados Unidos, se ha visto afectado, y gracias a esto se han tomado medidas internacionales de regulación
en diferentes áreas, solamente por este aislado hecho. Y puede ser que suene algo agresivo que lo diga un aislado hecho, pero si es que nos ponemos en contexto, simplemente una ciudad de las cientos de ciudades que hay en el mundo fue afectada y fue un cambio para todas. Entonces hay que ver la importancia que se le ha llegado a dar con los años a Estados Unidos. Y no es algo que lo dice una persona amante de los Estados Unidos, como muchas personas dicen amante de los Yankees, como se han quejado también dentro de nuestra página. No, es porque realmente hemos visto que los hechos que de alguna forma se han suscitado ahí han llegado a afectar al mundo entero. Bueno, también respecto a esta situación, tenemos que aclarar que estas decisiones de por sí parecen conspiranoicas de todo sentido. Pero si tenemos personas que aquí hayan perdido a un familiar, a una persona en el World Trade Center, en el atentado, queremos pedirles prácticamente que nos disculpen las palabras que dijimos si es que tienen una opinión diferente. Porque no es ir en contra de lo que ustedes piensan, sino prácticamente ver el otro ámbito. Así que deja aquí abajo en los comentarios tu opinión respecto a esta situación. Y bueno, es momento de cambiar de tema y ya un poquito volvernos a nuestra tierra. Vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en Bolivia con respecto a los derechos humanos. ¿Por qué es tan importante lo que está sucediendo? ¿Qué está pasando con los derechos humanos en Bolivia? Porque desde que el movimiento al socialismo está en el poder, se ha podido notar y corroborar que los hechos que suceden, existe persecución política. Esta semana la encargada de Amnistía Internacional, Erika Guevara, que es parte de la organización conocida como ONU, dijo que Bolivia en noviembre del 2019 va a ser sometida a un Consejo de Derechos Humanos. ¿Por qué razón? Bueno, Bolivia está en la lista de países donde se vulneran los derechos humanos. Y más que todo, la señora Guevara dio un apunte muy especial a lo que fue el ataque a la Oficina de Derechos Humanos y a la concejal Amparo Carvajal, parte de esta organización, en el cual en el año 2008 se le hizo una persecución de tal forma que incluso llegó a denunciarlo como acoso. Y hoy en día vuelve a las andanzas, vuelve a su destitución como encargada de derechos humanos, pero no de la mejor forma. Y hemos visto, mira, 2008. Mencionas que hace ya 11 años ha venido sucediendo una persecución y un amedrentamiento a funcionarios de derechos humanos. ¿Por qué? Porque desde el 2008 ya se estaban presentando acusaciones y persecución política. Esto nace que en esas fechas, primeramente varias organizaciones indígenas que vinieron a marchar aquí en contra del presidente Evo Morales Ayma, parte de ADEPCOCA, que es una organización de cocaleros que estaban denunciando las situaciones que pasaban allá, incluso dijeron que había violencia policial. Ya sabremos si era tomada la medida o exagerada, pero lo importante es que se refugiaron dentro de este lugar. Y recuerden que la Oficina de Derechos Humanos es prácticamente como una especie de refugio donde no pueden entrar la fuerza policial. Pero ¿qué pasó ese día? Entró la fuerza policial con todas las normas, con fuerza de choque, y los sacaron arrastrando de ahí. Entonces la violencia y la agresión que se ha utilizado solamente por personas que estaban en contra de las políticas que se querían tomar en ese entonces con el sector de los cocaleros y productores de coca fue amedrentamiento puro. Tomando en cuenta que las oficinas, como lo mencionabas, de derechos humanos es un lugar aislado donde la jurisdicción de el gobierno no tiene, y jurisdicción policial no tiene un efecto, donde se tiene que seguir ciertos procedimientos, pero aún así los ignoraron y entraron a la fuerza. Y claro, para hablar todavía de la señora Carvajal, tenemos que recordar el 2018, cuando el gobierno lanzó una lista de 43 personas que identificó como promotoras de violencia y racismo porque se oponían a la repostulación del presidente Evo Morales en las elecciones de 2019. Y una de ellas fue esta concejal, la señora Carvajal, y el detalle fue que después, en ese momento, fue destituida de su cargo. Y es muy interesante que en ese momento donde se iba a realizar la votación por la
reelección del presidente, si el pueblo estaba de acuerdo o no, en donde claramente perdió, y ya lo habíamos mencionado muchas veces. En la actualidad otra vez vuelven las acusaciones por discriminación a personas que estén en contra de esto. Ya lo habíamos mencionado en un episodio anterior, donde lo que sería parte de una organización del extranjero llegó y dieron declaraciones muy incoherentes la verdad, con respecto a que el presidente Evo Morales no se repostulara y no formara parte de los candidatos de estas elecciones sería un acto discriminatorio. Y este mismo término se había utilizado anteriormente, y como nosotros en América Latina somos de memoria corta, porque lastimosamente es verdad, somos de parte de las sociedades que olvida fácilmente los hechos anteriormente pasados con diferentes gobiernos, porque muchas veces y somos criticados por eso en otras partes del mundo, porque reelegimos a personas que técnicamente han hecho mucho daño al país, porque después de otro gobierno que hizo más daño, preferimos el daño de él. Entonces hemos visto esta figura tanto en Argentina como lo que sería en Ecuador y como en Perú también. Entonces sabemos que en América Latina tenemos poca memoria y es necesario refrescarla. En Bolivia, anteriormente, en lo que sería el referéndum para la reelección del presidente Evo Morales, ya se habían puesto el San Benito, como se conoce, de que sería discriminatorio que no se pueda repostular al presidente. Actualmente estamos en año electoral, donde se han hecho 1001 maniobras inconstitucionales para que se repostule, y siguen con el mismo San Benito, en el que se dice que no apoyar que el presidente se llegue a repostular sería un acto discriminatorio. Yo creo que ya estamos hartos de este tipo de situación. Si bien en Bolivia recordemos que sí se vivía un ambiente discriminatorio anteriormente, pero ese tabú se quitó por completo ya hace muchos años, y no puedes venir con la misma excusa cada vez queriendo justificar algo injustificable. Bueno, pero entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿Amnistía Internacional, que le pertenece a la ONU, o a la OEA, que vino unos meses? ¿Al señor Almagro, que nos dijo que el presidente Evo Morales puede hacerlo? ¿O a la señora Erika Guevara, que dice que prácticamente se están vulnerando los derechos en nuestro país? Bueno, tenemos dos frentes que de alguna forma la OEA, hemos visto que nuestro gobierno, el gobierno del presidente Evo Morales, tiene un favoritismo por este sector, porque de alguna forma entre los países que forman esta organización siguen un modelo político económico, y de alguna forma tienen que respaldarse entre ellos, porque esto justifica y sustenta el apoyo que se brinda al comercio internacional, la apertura de fronteras, todo lo que sería la misma exportación de materias primas que se realizan en Bolivia, donde estamos perdiendo un montón de recursos naturales solamente porque supuestamente son alianzas estratégicas, entre comillas, porque de estratégicos no tienen nada, porque lastimosamente los consejeros del presidente Evo Morales no son con una visión en el futuro económico y la sustentabilidad de los recursos naturales en Bolivia. Simplemente quieren adueñarse y sacar una pequeña tajada de todo lo que se está exportando para sus propios bolsillos. Bueno, no olviden esta fecha, porque en noviembre de este año se va a realizar esta investigación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aquí en Bolivia. Y esperemos que revelen todas las situaciones que pasaron en todos los años de mandato del presidente Evo Morales. Y yo creo que también hay que reflexionar un poquito en lo que es la libertad de expresión en Bolivia. Porque si bien nosotros como bolivianos tenemos este espacio donde te podemos comentar y dar nuestra opinión personal de todo lo que está sucediendo en el mundo, dentro de espacios públicos, de medios de comunicación públicos, no se puede realizar de la misma forma. Claro, el caso es incluso de la señora Amalia Pando, que pasó en Radio Líder, que es parte igual de la Gobernación de La Paz. Ella estaba realizando su programa normalmente hasta que el punto que habló acerca del 21F, habló acerca de la situación que estaba pasando Bolivia, y policía, gente completamente armada, la sacó del estudio y no la posibilitaron terminar su programa. También el caso del señor John Arandia, que está hoy en día en persecución, y se le ve automáticamente que está en persecución política, porque a cada publicación, a cada mensaje que él da,
el gobierno siempre va en su contra. El gobierno siempre lo busca y siempre busca deshacer su imagen como tal. Hoy en día él prácticamente estuvo fuera de los medios casi 5 años. Ha vuelto a Radio Fides, pero el detalle es que estos 5 años fueron de persecución total. Incluso el señor Andrés Rojas, aquí en el Alto, también estaba a punto de terminar su programa hasta que miembros de la alcaldía del Alto, que en esos tiempos igual era parte del movimiento al socialismo del señor Edgar Patana, también lo sacaron de ahí. Entonces, si tenemos la oportunidad de hablar en los medios de comunicación masivos, les apuesto que nos van a sacar. Con policía, con gente de seguridad, nos van a botar del estudio. Y es muy interesante cómo esto nos está permitiendo a nosotros generar medios alternativos de comunicación donde cada uno de ustedes puede participar con nosotros para expresar su opinión. Y es lo más importante y queremos motivar a que cada uno de ustedes lo haga. Ya dejemos el miedo atrás. Lastimosamente para el movimiento al socialismo existen más medios de comunicación, existen redes sociales y existen múltiples plataformas en las que podemos expresarnos. Yo te he dicho, desde el comienzo les he dicho, amigos, el movimiento al socialismo es dueña de todos los medios de comunicación que están aquí en Bolivia. E incluso ya se habla de que puede llegar a poseer y comprar medios más fuertes o incluso de oposición, como es el caso de Página 7 o incluso portales, de tal manera que ya sería dueño de todos los medios en sí. Sí, ya habíamos hablado anteriormente de los susodichos guerreros digitales, que son personas que hacen spam con noticias del gobierno y se ven en muchas. Yo creo que debes tener un amigo dentro de Facebook que publica ese tipo de cosas o que las denuncia, pero aún así de alguna forma se le está dando demasiada prioridad y vista a este tipo de noticias, lo que realmente deberemos ignorar y bloquear muchas veces porque existe esa opción dentro de Facebook. Así que yo te invito, si es que estás cansado de ver las noticias que personas afines al partido de gobierno o obligadas o incluso guerreros digitales publican dentro de tus redes sociales y te molesta ver, simplemente ves y vas a las opciones de bloquear este tipo de publicaciones para que ya no te salgan, y mientras más las denuncies, estas personas van a tener menor alcance para que estas noticias no se difundan de la forma en la que lo hacen actualmente. Entonces te motivamos a que lo hagas y que puedas buscar otros medios de comunicación alternativos donde buscamos, como nosotros, difundirte la información desde una forma directa, sin filtros, comentarte qué está pasando en el mundo, qué está pasando en nuestra ciudad, qué está pasando en nuestro país, cómo es nuestra percepción del mismo gobierno, de las autoridades, qué está sucediendo, para que también tú crees un criterio propio. Y también te invitamos, prácticamente hemos dado el mensaje en el anterior de que tú, si tienes la posibilidad, también hagas esto, un podcast donde puedas hablar tus ideas, tus opiniones respecto al acontecer político-social, porque de tantas personas vas a apoyar a alguien, le vas a abrir los ojos a alguien, eso te lo aseguro. Y agradecemos a toda nuestra audiencia que constantemente escucha cada uno de nuestros programas, que muchas veces por privado nos deja sus comentarios, que nos expresa y nos felicita muchas veces por el trabajo que estamos realizando. En serio, nos llenan de emoción cada vez que recibimos uno de sus mensajes tan positivos, y sabemos que se quieren mantener en el anonimato, así que los mantendremos en reserva cada uno de esos increíbles mensajes que nos mandan, y agradecerles por tener una preferencia con nosotros. Y bueno, yo creo que esta es una prueba de que, pese a que los derechos humanos y la libertad de expresión de forma pública en medios masivos de comunicación no está siendo realmente libre, pero sí existen medios alternativos como el nuestro, en donde sí nos podemos expresar, donde sí les podemos comentar nuestra opinión personal de qué es lo que está sucediendo. Y bueno, agradecerles nuevamente. Muchas gracias por su apoyo, queridos amigos, y recuerden que el Radio Conexión está para servirles. Bueno, vamos ahora con el platillo fuerte. Ya es casi mediodía y tengo hambre. Videomaniac, tenemos que hablar acerca de nuevas estafas que están sucediendo alrededor del mundo. ¿Por qué? Esta semana el canal Panamérica TV del país hermano Perú lanzó un reporte donde una empresa llamada Interamerican Travel estaba realizando estafas, pero de tal magnitud, de tal forma que no se le puede llamar casi una estafa, ¿verdad? Es medio extraña la cosa, explícanos. Realmente te someten a tanta presión para firmar un contrato en el que
realmente supuestamente accedes a dar un monto significativo económico a esta empresa para reclamar tu premio. O sea que técnicamente uno tendría que estar regulado obviamente por instituciones gubernamentales. Por ejemplo, dentro de lo que es Bolivia tenemos a la organización del juego. La organización del juego, y entonces lo que se encarga es de regular la premiación y los sorteos que se realizan por cualquier tipo de empresa. A ver, el sistema era el siguiente. Ellos se contactaban por llamadas y también por transmisiones en directo a través de sus páginas de Facebook, donde te llamaban y te decían que ganaste un viaje. El destino era Paracas, eran incluso las playas más alejadas de Arica. El detalle es el siguiente. Ellos te pedían que te reunieras con ellos para darte más y más opciones y también detalles respecto a cómo realizar el cobro de tu premio. Te llevaban a un cuarto, y no solamente ustedes dos, sino un cuarto lleno de personas, en el cual la música a alto volumen y también la conversación de muchas otras personas que estaban en la misma situación que la del supuesto premiado. Y también que la conversación duraba más de incluso media hora, 40 minutos o una hora. Hacían que prácticamente tú no puedas entender ni un solo punto del que te estaban explicando, porque este no era de forma escrita, sino prácticamente te decían todo oral, hasta tal punto que después te daban el contrato y tú no tenías más opción que, si alguna vez has entendido algún punto, no tenías más que acceder, porque hasta un comienzo te convencía. Y lo más interesante que este nuevo tipo de estafa se está dando no solamente en Perú, se tienen datos, y gracias a una pequeña investigación que hemos realizado, se está realizando también en lo que sería en Ecuador, lo que también sería Colombia y parte de lo que es Honduras. Entonces estas empresas que supuestamente te dan un premio de viajes al Caribe, a Punta Cana, a las playas más paradisíacas que tenemos en América Latina, completamente gratis supuestamente, que incluye la estadía, el pasaje y todo aquello, supuestamente te llaman, te dicen que has ganado el premio y se piden reunirte contigo. Una vez que ingresas al lugar, te exponen un poquito de que para ganar tal vez más premios tengas que enseñarles tus tarjetas de crédito, en las que si tienes una tarjeta que es Visa, Mastercard, suman puntos. Entonces realmente estas personas ven que el nivel de poder adquisitivo, porque reconocemos y recapitulemos que las tarjetas, cada tarjeta de crédito, de acuerdo al color o a la textura que tiene cada uno, representa el nivel de poder adquisitivo que tienes, porque existen niveles de tarjetas de crédito o de débito que representan también a un banco al que perteneces. Entonces cada uno de estos, de esta información que se te es pedida, les sirve a ellos para darse cuenta si pueden o no realizarte esta estafa. Entonces, una vez teniendo toda esta información, llegan a tratar de manipularte. Te hacen esperar, te mantienen en sala de esperas, luego viene uno de sus representantes, te guían, como ya lo había dicho el loco Alf, hacia un ambiente donde hay muchas personas, muchos promotores y muchos supuestos ganadores que están hablando al mismo tiempo de otro premio que ellos mismos también han ganado. Pero ahora, les pregunto y les cuestiono. Una empresa que da tantos premios no puede entrar en un déficit por tanta premiación que realiza, porque seamos realistas, dentro de cada uno de nuestros países los premios y concursos que se realizan por cualquier tipo de empresa siempre tiene un límite, tiene, digamos, exagerando, 100 ganadores y de ahí no pasa. Pero son empresas que también están consolidadas y tienen un respaldo económico por detrás que es bastante significativo. No se puede realizar una premiación masiva constante durante un mes continuo. Es imposible y es económicamente inviable para cualquier empresa. Entonces, simplemente con ese dato tendrías que reaccionar que esto no puede pasar. Ahora, sabemos que en la sociedad latina estamos con una mentalidad muy abierta a lo que serían los premios, los sorteos, porque tenemos creencias socioculturales que nos motivan a eso. Ya habíamos hablado del juego que es el Pasanaco, por ejemplo, donde muchas personas invierten una cantidad de dinero que va rotando por muchas personas. Entonces la facilidad de tener dinero es algo que llama la atención y que muchas personas no se detienen a dudar por completo, simplemente ven el beneficio que pueden obtener. Y como te ofrecen un viaje
a un lugar paradisíaco para 2 personas muchas veces o incluso para familias enteras, entonces las personas se emocionan tanto que muchas veces ignoran el contrato que se les da y lo firman por la presión que se pone en el ambiente durante el tiempo que se te da la explicación, porque el representante te maneja terminología de economía, de turismo, de viajes, toda aquella terminología que te puede marear, porque si no conoces el tema entonces no vas a entender nada. Entonces esta terminología te forza a querer prestarle atención, pero el ambiente al mismo tiempo disipa esa atención que tienes. Y durante más tiempo pase, tu atención disminuye. Está científicamente comprobado que el máximo de atención que una persona puede llegar a tener es de 10 minutos. Entonces esto está justificado para que estas personas aprovechen que mientras más tiempo te mantienen, una persona se cansa más y al final decide simplemente, para librarse de todo el asunto y para irse de una vez, firmar. Entonces muchas personas han denunciado y se tiene corroborado que una vez terminado de firmar, llegan a su casa, adquieren la copia del contrato, la revisan y se dan cuenta que no están de acuerdo con los términos, porque les piden una inversión significativa. Y muchas personas han terminado estafadas y con cargos dentro de su tarjeta de crédito, dentro de las acciones que ellos quieren realizar, solamente por haber firmado aquel contrato bajo presión. Exactamente, hablamos de personas que prácticamente han perdido de $1,000 a $2,000. Es demasiado dinero. Y bueno, en este ámbito de las estafas, que en Estados Unidos se le conoce como scams, hay todo un estudio. ¿Por qué razón? Porque no es solamente el detalle de que te ponen en una situación en la cual solamente quieres firmar y después irte, sino si les das tu número de teléfono, el acoso va a continuar eternamente. Se pueden incluso hacer llamadas a tu número solo para recordarte que tienes que participar, la siguiente reunión es tanto, tienes que poner tanto dinero. Y bueno, no solamente hay ese tipo de estafas, sino hay de otro tipo. Por ejemplo, tenemos que hablar de las estafas piramidales. Y algo muy recurrente aquí. Todo el mundo nos habla de inversión, tenemos que invertir en algo, es la solución para todo, sí, pero tienen que tener mucho cuidado en qué están invirtiendo. En lo que refiere a estafas piramidales, un miembro de este grupo te pide que inviertas para que él también se lleve un cierto porcentaje de lo que tú le estás dando. Y entonces, hay que explicar un poquito de cómo funcionan las estafas piramidales. Y lastimosamente para las personas que lo piensan, no es algo que se haya estado durante los últimos 10 años. Es algo bastante antiguo que inicia en los años 80. Este movimiento económico donde las inversiones de 2 personas que supuestamente te invertían, imagínate, un monto mínimo de $1,000 cada persona. Entonces tú ibas y les decías que a cada uno le ibas a devolver el 50% adicional. Entonces, adicional a esto, conseguías otra tercera persona. Esta tercera persona, con el monto económico que te ha dado, supuestamente les devolvías a estas otras 2 personas el 50% adicional que habías prometido. Entonces, las personas, al ver que era una ganancia sencilla la que habían realizado solamente por una pequeña inversión, decidían invertir más dinero. Y esto sumaba a más personas para invertir más dinero. Y esta inversión se multiplicaba. Y la persona que llegaba a tener todo este poder económico desaparecía con todo ese dinero. Entonces, a través de este tipo de juegos, en donde supuestamente realizas inversiones, muchas veces en productos inexistentes o empresas que no están establecidas dentro de tu país, no tienen ni siquiera un valor coherente o oficina siquiera, llegas a invertir montos bastante altos creyendo que vas a tener una inversión positiva. Y muchas veces caemos en la clásica excusa en la que un amigo te recomienda que participes dentro de esto. Entonces se agarran de estos puntos de confianza para que tú participes y realices inversiones. Y supuestamente que si es que tú también invitas a otras personas, tú vas a tener también más ganancias de las que supuestamente ya se te había prometido. Entonces se genera este formato de pirámide. Y esta pirámide no solamente se aplica a las estafas piramidales, que es con inversión directamente. También se traslada a lo que serían las organizaciones multinivel. Las organizaciones multinivel sí parten, aunque te lo nieguen siempre, sí parten de lo que sería una estafa piramidal. Porque a diferencia de las estafas piramidales, las estafas multinivel tienen relación con una empresa que supuestamente existe.
Y también existen productos. Entonces, en las estafas multinivel, tú te vuelves un representante de esta empresa. Te vuelves tu propio jefe, como se lo denomina. Entonces, a la suma de más personas que realices y que puedas convertir, no solamente en tus clientes del producto que estás ofreciendo como parte de la empresa, sino como convertir a otras personas en representantes de la marca, parte de las ganancias que estas personas tengan van a ser destinadas para ti y al mismo tiempo para el superior que está a ti. Entonces es igual una estructura piramidal. También quiero hablar de un caso un poco apartado, pero que pasó hace un par de semanas aquí en Bolivia. La empresa China Railway, y no es, su nombre es así, China Railway, estaba realizando contratos con diferentes personas para darles unos cargos muy importantes, como eran operador de maquinaria, parte también del equipo para poder asfaltar caminos enteros. Contratos estatales. Pero el detalle con esta empresa fue el siguiente. Para que tú desempeñaras el cargo, el empleo fuera tuyo, tenías que realizar una pequeña inversión. Pequeña la pongo entre comillas porque era gigantesca. El detalle es que estaba tan solventada la cosa, tan estructurada de tal forma que tú prácticamente quisieras ese empleo y pagabas lo que sea para tenerlo. Y bueno, ¿qué pasó después? La empresa china T-Railway escapó del país, llevándose todo el dinero de los inversionistas que postulaban para estos empleos. Y tenía aval del Estado también. Y es muy interesante cómo se ha venido gestionando, porque dentro del gobierno sí ha habido muchas estafas que se han realizado al gobierno mismo y que no se le está haciendo una persecución. Es muy interesante esto porque en el caso de Gabriela Zapata, realmente se hizo una estafa al gobierno que actualmente no está siendo perseguida la empresa, sino simplemente la representante, entre comillas, de esta empresa, solamente por el escándalo público que se realizó. O también del caso Terza y también del World Trade Center que iba a estar en la curva de Hollín, aquí en la ciudad de La Paz. Hay varias empresas que están rodeando al gobierno, pero que están prácticamente en la nada. Son fantasmas que están quitando el dinero a las personas que creen en ellas. Son estafas de tal magnitud que tú en serio puedes caer. Si hasta ahora pensabas de que no hay forma, yo me la sé todo, no, podrías caer. Y es interesante porque se presentan de formas, bastante legales. Supuestamente ya cuentan incluso con oficinas, representantes internacionales, y técnicamente te dan esa oportunidad, como ellos denominan, en la que te ofrecen muchas veces contratos exclusivos, porque más de una empresa constructora ha sido engañada y estafada durante todos los últimos años, con supuestas inversiones que querían que se realicen o con supuestos contratos. Entonces vemos que no es muy positivo, digamos, este tipo de manejos irregulares que se están realizando dentro de nuestro gobierno, que son estafas también que están realizando personas con promesas de darte la validación de un contrato con el gobierno en el que supuestamente vas a tener un pago ya asegurado. Entonces, lastimosamente vemos que no solamente se aplica a estafas de empresas extranjeras, sino al mismo gobierno. En nuestro caso, no sé si en tu país ha pasado o ha sucedido lo mismo. Si en algún momento te ofrecen que puedas ser parte de la organización o regulación de una obra del gobierno, revisa los antecedentes de tu país, revisa y corrobora que todos los datos sean fehacientes y coherentes, y si es posible puedes llamar incluso hasta la central para corroborar completamente los datos, porque muchas personas inventan los números. Entonces hemos visto que eso también ha sucedido con muchas empresas que supuestamente tienen nexos con empresas chinas, porque supuestamente en Bolivia la mayor parte de las empresas que te ofrecen buenos beneficios son chinas. No, más bien todas las empresas que construyen los caminos de aquí de Bolivia, del ABC, son chinas. Sí, entonces vemos que de alguna forma el trabajo que estamos realizando y las fuentes de empleo es para China. Entonces es interesante cómo se está gestionando. Ya habíamos hablado un poquito de la influencia de China en América Latina y tenemos un podcast dedicado a esto. Entonces puedes revisarlo, puedes escucharlo. Pero ahora volviendo a las estafas que se están realizando ya de forma un poquito más pequeña, porque estas son masivas, son muy agresivas. Volviendo a las estafas de multinivel y estos fraudes que se están realizando, vemos que hay muchas empresas y tienen denuncias. O sea, lastimosamente sé que hay muchas personas que tal vez nos están escuchando y son parte de estos grupos, como es Herbalife, lo que son estas empresas que son multinivel. O sea, no tapen
no tapen el sol con un dedo, en serio, son multinivel y está comprobado y tienen denuncias a nivel internacional, incluso en Estados Unidos, donde se les está haciendo procedimiento e investigaciones exhaustivas por el irregular crecimiento que tienen las mismas y por la forma organizacional que no está estipulada por los organismos de regulación nacionales. Entonces esto genera un hueco legal para muchos países donde, si bien se reconoce la ilegalidad de los mismos, no se puede hacer nada contra ellas, porque tomando en cuenta su estructura organizacional no se puede tomar en cuenta como si fuera una empresa, y al mismo tiempo tampoco se le puede descartar como empresa. Y esto ha gestionado también otro punto muy interesante, que es en la realidad sobre los productos que ofrecen. Se han hecho estudios en Europa y en Estados Unidos, principalmente lo que sería en Francia e Inglaterra, en Europa, donde se han hecho análisis y estudios de estos productos que te ofrecen dentro de lo que sería Herbalife, y se ha corroborado que no tiene ningún poder curativo y ni beneficioso para tu cuerpo. Son simplemente extractos de diferentes multivitamínicos que puedes consumir en cualquier lugar, puestos bajo una etiqueta de Herbalife. O sea, realmente no aportan algo beneficioso a tu cuerpo. Simplemente son suplementos que están estructurados con saborizantes artificiales y todo aquello para que, entre comillas, tengas un mejor funcionamiento dentro de tu cuerpo, y muchos de estos productos no tienen una certificación médica real. Entonces vemos que la validación de estos mismos es más como el efecto placebo que se conoce. Si no conocías el efecto placebo, te lo explico. El efecto placebo es cuando a personas que padecen alguna enfermedad o están dolientes de algo en específico, o muchas veces con enfermedades psicológicas, se les provee de pastillas o medicamentos que técnicamente van a curar aquel problema. Entonces las personas que lo consumen creen y tienen toda la certeza de que esto funcionará, pero realmente y científicamente comprobado está que estas no tienen ningún efecto, pero las personas sí demuestran cambios. Entonces este es conocido como el efecto placebo, donde se te da algún medicamento que realmente puede ser incluso una gelatina procesada y solidificada que estás consumiendo, que simplemente va a ser algo que va a pasar por tu organismo y ya. Pero las personas que lo consumen sienten que esto va a solucionar esa dolencia o aflicción que tienen. Entonces es lo mismo que pasa con muchos de estos productos de estafas multinivel que se realizan. Entonces te prometen que van a solucionar tus problemas, digamos, de salud, y realmente no lo hacen. Realmente el mismo producto no está completamente certificado, y muchos te ofrecen certificaciones muy creíbles, entre comillas, pero lo que tienes que hacer es, como siempre te motivamos a la curiosidad, buscar la información respectiva. Y no te bases en los primeros sitios web que te aparecen en Google, porque estas han sido programadas para que estén ahí y te engañen realmente, sino buscar si estas organizaciones en las que supuestamente han certificado estos productos realmente existen, realmente tienen un peso real en el mercado internacional, o simplemente son una estafa más, porque ya no solamente ocurren, porque el modelo de empresas multinivel no solamente se aplican para esto. Por ejemplo, existen empresas multinivel con promotores, como se los conoce, como son las empresas de cosméticos, como es Essica, Jambal, lo que sería Natura. Cada una de estas empresas tiene un formato y una estructura multinivel. Esto no significa que no tengan un producto, pero lo que podemos considerar una estafa es su modelo económico, en la que te haces acreedor o representante de esta marca, en la que tienes que sumar a otras personas y muchas veces pierdes gran parte de tus recursos económicos tratando de realizar esto. No podemos decir que sus productos sean completamente malos, porque realmente muchos de ellos están certificados internacionalmente, pero el modelo económico y el modelo de negocios que te presentan, ese sí puede ser considerado una estafa. Bueno, también tenemos que hablar de telemercadeo y también de las estafas por llamadas y mensajes, porque el clásico, tienes un mensaje de texto donde te dicen que acabas de ganar un auto, tienes que ir a tantos, tienes que descargar una tarjeta y mandar el código a un cierto lugar. Bueno, todo el mundo ya lo conoce, que estos son manipulados por personas que incluso están en detención o incluso en prisión. Hay empresas que viven de estas especies de inversiones y de quitarte hasta cierto punto tu tiempo, pero
también existe otra rama, que es la inflamación de los precios. ¿Por qué? Hay varios programas, entre ellos Telemarket, que es uno de los más favoritos, donde te venden productos que supuestamente están hechos de novedad. Son productos completamente innovadores, donde a varias personas se les muestra de tal forma que el precio puede ser considerado justo. Pero ¿cuál es la verdad? De que su producción y prácticamente su precio en el mercado ya abierto es demasiado, es más barato de lo que están promocionando en este programa. Y eso es lo que está pasando a nivel internacional, porque reconozcamos que dentro de lo que es la televisión por cable existen espacios comerciales destinados solamente a mostrarte lo innovador y lo bien que funciona un producto. Y muchos de estos, no puedo asegurar que todos, pero la mayor parte de estos tiene un coste de producción bastante bajo, una calidad pésima, y que te lo venden a precios exorbitantes, pero porque tienen que cubrir incluso el envío. Claro, pero yo no te digo de que, o sea, todo el mundo sabe de que las cosas no valen lo que muestra lo que muestra su precio, sino todo el mundo sabe que cuesta más barato. Incluso los mismos celulares de última tecnología que tenemos cuestan 1000 veces menos lo que nosotros pagamos por ellos. El detalle es el siguiente, de que en el mercado interno este producto, digamos, vale $20, pero en televisión te lo muestran que vale 25 o incluso $30, y tú te la crees. Y bueno, yo creo que también hay que, tener ese espíritu de alguna forma buscar el producto en el mercado local. Muchas veces no es existente, y realmente hay un sobrecoste dentro de estas publicidades que se realizan dentro de la televisión por cable, sobre todo, donde el telemercadeo que se utiliza es de una oferta del 60% de descuento técnicamente, y estás, wow, qué genial, llame ya. Esa es la frase favorita que tienen, y supuestamente es por tiempo limitado, y el día siguiente sigue siendo por tiempo limitado, y el mes siguiente sigue siendo por tiempo limitado. Entonces yo creo que ahí está más clara la respuesta, que simplemente el producto puede ser que no cumpla con tus expectativas, o que realmente no esté lo suficientemente bien hecho. Entonces cuestiónense un poco más allá de eso. Entonces somos conscientes que tenemos patrones de consumo compulsivo. Nos dejamos llevar por una imagen llamativa, conmovedora muchas veces. Entonces reaccionemos ante estas situaciones de mejor forma. Analicemos mejor la situación para realizar realmente una compra o una inversión. El detalle, y esto ha paralizado a Nueva York completamente cuando empezó estos estudios del scam. ¿Por qué? Porque en los años 80 te llamaban y te decían que ganaste un premio. Sí, lo mismo que pasa actualmente, pero estas personas eran tan meticulosas en el ordenar a las personas a quienes debía llamar, que prácticamente lo hacían ya los ancianos. A las personas de tercera edad los conocían y tenían sus números para poder llamarles una y otra vez, recordándole que tenían que sí o sí tomar su premio, ir a hacer una inversión o incluso reunirse con ellos. El impacto fue tan profundo que varias personas de la tercera edad quedaron incluso traumados. ¿Por qué? Porque les llamaban a toda hora. Y como son personas vulnerables, no solamente lo hacían de manera cortés, lo hacían con violencia. Lo hacían de tal forma que los obligaban prácticamente a reunirse con ellos y realizar estas inversiones. Les pedían dinero de por medio para recoger sus premios o incluso algún producto. Estas personas no tenían ningún ápice de conducta, ni siquiera de empatía. Hay varios registros de personas de tercera edad que fueron estafadas por estas personas y lo perdieron todo. Por la presión, por incluso el uso de la violencia, o por lo novedoso que parecía. Pero yo digo, ¿por qué a ellos? Cuiden muy bien a las personas de tercera edad, porque son parte de la familia, son parte de nuestra sociedad y aportan mucho a la misma. Son realmente un grupo vulnerable. Entonces eso hay que recapitular y repasar para que todos ustedes se queden en su conciencia, que las personas de la tercera edad pueden sufrir este tipo de atropellos, porque son atropellos por personas que inescrupulosas, obviamente, que forzan a que realicen inversiones, a que muchas veces, y se ha dado el caso y está documentado, que obligaban a las personas que no podían pagar o no podían realizar la inversión a hipotecar sus propias casas con el fin de supuestamente invertir en algo que los ancianos creían que iba a beneficiar a su familia, a sus nietos.
Y es una pena. Y lastimosamente este tipo de conductas, fraudes y estafas que se están realizando, que se realizaban en Estados Unidos, están ya llegando a Latinoamérica y de forma muy agresiva, tomando en cuenta que pese a que aquí tenemos una sociedad que es bastante protectora y familiar, aún así llegan. Entonces vemos que nuestra ambición a veces puede más que la razón. Bueno, y no solamente a las personas de tercera edad. Recordemos lo que pasó el año pasado con una especie de juego llamado Barlack, donde a un niño lo obligaron a gastar $500,000. Y no, lo digo en todas las palabras, lo obligaron. Porque le mandaban mensajes de texto personalizados donde le decían: tienes que gastar más, tú me debes dinero, para salirte de ese problema, para no decirle a tus papás, tienes que invertir mucho más. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto hemos llegado? Estas personas no tienen conducta. Estas personas no tienen límites. No tienen límites. Niños, mujeres, hombres, personas de la tercera edad, no importa quién. Y bueno, yo creo que ya hemos dado un repaso por la mayor cantidad de estafas que se están suscitando en este momento en gran parte del mundo. Y yo creo que si tú conoces alguna nueva, porque esto se actualiza constantemente, lastimosamente, y quieres que tal vez lleguemos a hablar de ese tema, lo dejas en la caja de comentarios, tanto en lo que sería en Facebook o también en nuestro video en YouTube, donde estaremos publicando este podcast. Y yo creo que también, si no conocías este nuevo tipo de estafa que hablamos inicialmente, que es a través de llamadas con premios sobre viajes, también tomen conciencia y puedas compartir este podcast para que muchas más personas conozcan este modus operandi que tienen para estafar más gente y para que no sean víctimas de estos. Eso es lo que quisiera que en este podcast nos dejen aquí abajo en los comentarios. Si es que has sufrido alguna vez alguna de estas situaciones o has escuchado, para que las personas se alerten, porque hay diferentes formas. Cada vez este negocio horrible sufre y aumenta de manera tal que evoluciona cada segundo. Y bueno, agradecerles por escucharnos todo este podcast. Si tienes alguna opinión, algún comentario, alguna crítica positiva, negativa, nosotros estamos atentos. Ya sea que quieres mantenerte en el anonimato, nos puedes escribir a nuestro buzón privado, tanto en Facebook como en Instagram. O si quieres hacer pública tu opinión, también lo puedes dejar en nuestra caja de comentarios en YouTube y también en nuestra página de Facebook. Así que te invitamos a que escuches también otro de los capítulos que tenemos, porque ya tenemos más de 22 capítulos y 2 entrevistas, bueno, 3 entrevistas grandiosas que ya hemos realizado, tratando temáticas como el animalismo, el feminismo y lo que sería la comunidad LGBT. Entonces puedes escucharnos a través de Spotify, Radio Public, Google Podcast, iTunes, YouTube, iVoox y wow, tenemos una infinidad de plataformas en las que estamos disponibles, así que no te olvides que puedes escuchar todos estos programas. Bueno, yo soy el Loco Alf y yo soy Maniac y esto fue Error de Conexión. Nos vemos a la próxima. La sangre que mancha mis manos, algunas mías, el resto